usted en esta noche. Le quería hacer unas preguntas sobre la desigualdad social y económica presente en nuestro país y su pensamiento sobre la pobreza. ¿Me podría dar usted una idea de lo que tiene usted, su pensamiento? Yo siento que la pobreza es una problemática social que nos afecta básicamente a todos. Por ejemplo, las grandes empresas o grandes empresarios necesitamos de la mano de obra barata que tienen las personas de escasos recursos. Entonces, de no ser de estas personas, prácticamente no seríamos lo que somos hoy. O sea, que usted me dice que gracias al esfuerzo de unos llegan a ser grandes otros. Exacto. Y te voy a dar un ejemplo. Estados Unidos. Todas las personas inmigrantes que van a Estados Unidos generalmente se dedican a trabajar en el cultivo y en la cuida del cultivo. Entonces se dice que estas personas producen el 80% de todo el alimento de Estados Unidos. Entonces claramente Estados Unidos no tuviera el alimento y no fuera lo que es ahora si no fuera por esas personas. Y su punto de vista me lo puede decir, pero enfocado en El Salvador, ya que existe también una desigualdad de ese tipo en este país. Sí, bueno, lo que te digo es que actualmente el país está sufriendo una crisis de oportunidades. Entonces, como no hay oportunidades, no hay empleo. Y todas esas personas que no tienen empleo, pues por lo general no tienen ese dinero necesario para poder tener las necesidades básicas. Para cubrir todos sus gastos, para tener una vida digna, se podría decir. Sí. Gracias. Buenas noches. Sus palabras. Buenas tardes, aquí, pues, con la incertidumbre siempre preguntar lo que es, como nuestro tema lo indica, lo que es la desigualdad social, en torno a la temática de lo que es ámbitos económicos, tanto como la corrupción en el país, en el área política, y también añadiendo lo que es la situación de la pobreza que atraviesa El Salvador. Pues como primer punto me gustaría preguntarle qué opina usted sobre la situación social y económica que atraviesa El Salvador. Sí, bueno, es un problema de años, posiblemente de carácter estructural, y que pues no es fácil resolverlo. Pasamos por la época de la guerra, donde también hubo un conflicto entre pues, las partes, ¿verdad? Y el conflicto en parte se dio por eso, esa misma desigualdad social, que no había espacio para muchas personas en el ámbito económico o político para poder desarrollarse. Entonces generó en eso. Pues obviamente los estados de paz, pues seguimos igual, ¿verdad? Seguimos parecido a la anterior, siempre hay una polarización, siempre existe una desigualdad. Y no es fácil, pero realmente confiando en Dios y todos poniendo de su parte para poder resolverlo. Y también no aprovecharse, tratar de aprovecharse de aquel que no, por el motivo está protegido, pues eso es lo mucho ha pasado. Usted sabe, falta de desempleo que existe, bueno, la violencia y la inseguridad, eso también marca. Arraigando también el tema de la pobreza. Sí, correcto. Va asociado, no necesariamente los pobres tienen que ver con violencia, pero sí va asociado, ¿no? Y muchos se han aprovechado también de eso. No es ajeno el tema de lo que es pandillas y todo eso. Entonces ahí hay hasta, como dicen, en río revuelto nace pescador, ¿verdad? Entonces hasta eso se ha generado que también muchos están aprovechando la situación, ¿verdad? Pero bueno, nunca es tarde para poder resolver los problemas y al menos están haciendo algunos intentos a nivel de Estado, de gobierno, para poder resolverlo. Pues básicamente eso es lo que consiste en nuestro objetivo en este proyecto, pues, el encontrar soluciones a lo que está atravesando la realidad social de El Salvador. Sí. Pues otra pregunta que a nosotros, que como jóvenes nos tiene bastante arraigados a la realidad, pues el tema de la pobreza en El Salvador, que estamos enfatizando en unas entrevistas anteriores, la dependencia de la alta y media, del estatus social alto y medio, cómo depende tanto de lo que es el sector pobre de El Salvador, tanto
como la dependencia en el trabajo laboral de estos y la dependencia de las empresas por sus ingresos. Sí, correcto. Pues bueno, en la parte económica, pues no es fácil de igual, ¿verdad? Como cualquier cosa, nadie tiene una llave mágica, ¿verdad? Han pasado varios gobiernos y han cambiado algunas situaciones, pero creo que el hecho de estar con problemas de inseguridad pues ha generado y desviado demasiados recursos hacia ese sector, desprotegiendo otros, como la agricultura, la agroindustria. La industria también, bastantes empresas cerraron. Creería yo que una vez se genere confianza, la confianza de invertir, el empresario tanto nacional como extranjero poder invertir y generar más fuentes de empleo, realmente a la pobreza hay que, no es que, o sea, hay que atacarla o combatirla o solucionarla, enseñándole a la persona a pescar. No hay que darle el pescado, no hay que darle la caña y hay que enseñarle cómo pescar y darle también la oportunidad de que pesque, porque también si no hay dónde pescar, pues también está difícil. Entonces todo eso como conlleva, o sea, crear nuevas fuentes de empleo, horarios diferentes de trabajo, porque tal vez alguien quisiera un empleo a tiempo completo, pero al menos un medio tiempo le serviría para tener un ingreso. Sí. Y pues por ahí ir generando también el hecho de que todo el mundo tiene que trabajar solo en el día, porque la inseguridad, siempre la parte de nocturnidad genera ese temor. Sí. Entonces, mientras no controlen la seguridad, y eso pues viene un segundo paso de generar confianza en el empresario para que pueda invertir y que venga empresarios extranjeros para poder ampliar la base tributaria. Una vez le amplíen esa base tributaria, le va a generar más impuestos al gobierno para poder hacer obras, porque también el empresario no puede invertir como en carreteras o en energía, necesita que esa parte, que es la básica, comunicaciones, energía, agua potable, mano calificada. O sea, el empresario no puede estar metiéndose a tecnificar a todo ese problema, que es el Estado que debe generar parte de eso. Entonces, se requiere que si hayan recursos para que también el Estado intervenga. Entonces, es como un círculo vicioso, ¿verdad? No hay recursos para hacer eso, pero por lo tanto no hay recursos tampoco para emplear la base tributaria, porque no hay más empleo. Entonces, pero la medida de la confianza, usted lo tocó en la introducción, entre la corrupción, sí, es parte de la confianza. Si vemos un gobierno de que despilfarra los recursos, o no los invierte bien, o que existen otros gastos que no superfluos, cuando hay otras necesidades, pues en la medida de que se genere esa confianza, pues la gente con gusto pagaría, y los impuestos que paga hasta posiblemente más impuestos. Si los impuestos son bien administrados y que se vea realmente que se están ocupando para buenas inversiones. Una transparencia. Ajá. Porque a veces generar darle subsidio a la persona, pues sí, ayuda a la pobreza. El índice lo mejora, el índice de pobreza pues, disminuye, en este caso el índice mejora el ingreso de la persona. Pero eso no es sostenible en el tiempo. Llega un punto en que si usted no cree que el Estado no le está creciendo los impuestos, no puede sostener. Entonces, y también el mal salvadoreño que se acostumbra a que le estén dando y no trabajar, ¿verdad? Entonces, por lo independiente, entonces lo que tiene que ser mejor es crear fuentes de empleo y que la gente trabaje, o sea, que trate de, en que sea lo poco, pero por lo menos tener un fuerte de ingreso. Y no es fácil, pero bueno, el agro que está tan descuidado, se pudieran invertirse más en el agro para poder también, que no tantas personas de la parte del interior del país vayan a la capital, porque las capitales están saturadas. Sí. Y comercio informal, ¿verdad? Eso es lo que hace el comercio informal. Por ahí también debería de tratar de ampliar la base a través de ese comercio informal, de hacerlo más, que ellos puedan también pagar impuestos, aunque sean pocos, que no sea tan rígido, pero algo deberían de pagar, ¿verdad? Porque por ahí se van una serie también de impuestos. Claro, hay temas de evasión, ilusión, pero eso tienen que combatirlo, pero también ampliar la base tributaria, que más gente pague impuestos. Sí. Bueno, muchas gracias, don Gerardo, nos ha servido bastante y pues muchas gracias. Bueno, nos encontramos aquí con Henry Zabaleta. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? La cual haremos una entrevista con la temática de la desigualdad social en el país de El Salvador. Bueno, empezaremos. La primera pregunta es la siguiente.
¿Cuál es su punto de vista crítico sobre la desigualdad social y económica que vive el país, El Salvador? Bueno, realmente yo pienso que en nuestro país, así como en la mayoría de países de Latinoamérica, existe una gran desigualdad social. Quizás es una de las regiones en el mundo que tiene mayor desigualdad, y esto tiene razones históricas. Desde la época de la colonia se generaron modelos de economía y de gobierno que fomentaron la desigualdad, donde había unos pocos que eran dueños de las tierras y unos muchos que se les permitía trabajar en las tierras por muy poca paga. Entonces eso ha venido, pues toda esa herencia histórica impregnada en todos los gobiernos, en todos los modelos económicos alrededor a través del tiempo, y ha sido muy difícil erradicarlo. Sí. Bueno, muy bien. La siguiente sería, ¿cuál cree usted que sea una de las principales causas por la cual exista la desigualdad social en nuestro país? Sí, fuera del tema histórico, yo creo que realmente los gobiernos han hecho muy poco por erradicarlo, y equivocadamente han creído que se trata únicamente de un tema de distribución de la riqueza, y crean programas sociales para dar subsidios o dar contribuciones, que lo que ellos creen que va a reducir esa desigualdad, cuando en mi opinión personal lo que debe hacer el gobierno es facilitar las condiciones para que la gente tenga igualdad de oportunidades a través de inversión en educación. Todos los jóvenes, todos los niños deberían de tener acceso a una educación de calidad que le permita tener mejores oportunidades, y en general le permita al país tener una población mejor capacitada para atraer mejores inversiones, mejores puestos de trabajo, y que eso genere desarrollo económico, que genere inversión extranjera, para que se reduzcan esas brechas entre los que tienen mucho y los que históricamente han tenido muy poco, ¿verdad? Pero basado siempre, te digo, no realmente en los bienes que tienen, sino en las oportunidades que tienen. Sí. Bueno, la última pregunta sería, ¿cuál cree que sea una solución creativa para disminuir la pobreza en nuestro país? Sí, creo que es lo que te decía un poco, lo que debería haber una fuerte inversión en educación, como ya han empezado a hacer otros países, como se hace en países como Uruguay, en Costa Rica, donde buena parte de los ingresos del gobierno se dedican a educación, y eso hace que, lo que te mencionaba, exista población más capacitada, población con mayor acceso a mejores puestos de trabajo, y que son atractivos para el inversionista, para poner empresas, invertir su dinero donde hay recursos capacitados. Sí. Bueno, muchas gracias. Creo que hemos llegado a la conclusión de esta entrevista. Gracias a ti. Pase buenas noches. Gracias igual. Bueno, ahora recibiremos una entrevista al señor Simón Amaya, un empresario colombiano, el cual nos responderá unas breves preguntas sobre la desigualdad social y económica de El Salvador. Buenas noches, señor Amaya. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es esta. ¿Cuál es su punto de vista crítico sobre la desigualdad social y económica que sufre El Salvador? Bueno, pues ya tengo un año radicado aquí en el país y puedo entender varias cositas. Yo creo que primero esta desigualdad se debe un poco a la herencia que tienen de los feudos. Se nota que cuando se hablan de los 14 departamentos, se notan de 14 grandes feudos, 14 grandes familias, y eso demarcó desde la colonia una desigualdad. Esa desigualdad marca que el porcentaje de clase alta que hay en el país es bastante alto, y la clase es poca, perdóname, y la clase baja es bastante, debido a que estos feudos eran los que hacían la cantidad de retención de los dineros del pueblo. Listo. Bueno, siguiendo con la pregunta número 2. ¿Cuál cree que sea una de las principales causas de la desigualdad económica y social del país? Pues definitivamente muy coherente con la respuesta anterior. Yo creo que los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres. Me llama la atención que una de las cosas que vi cuando llegué aquí a El Salvador es que no hay clase media.
soy de Colombia, en Colombia es muy marcada la clase media. Entonces, al no haber clase media, entonces hay una brecha muy grande entre la clase alta y la clase baja. Y esa desigualdad está que cuando los países empiezan a subdesarrollados como somos nosotros o es El Salvador, empieza a marcarse un poco más la clase media, es una clase que empieza a tener también un poder adquisitivo y que finalmente va a tener una brecha más corta. Entonces aquí están los muy ricos o los muy pobres y clase media no la veo. Está la clase trabajadora, por supuesto, pero no hay una fuerza en decir una clase media es la del poder adquisitivo y así de marcar un poco menos la brecha. ¿Por qué? Porque si al ver este escalón, entonces el pobre pasa a clase media y de media va a pasar a clase rica y así habría un entorno diferente. Sí, concuerdo con su punto. Y bueno, para terminar, la última pregunta. ¿Cuál cree que fuera una solución creativa para disminuir al mínimo la pobreza del Salvador? Ok, pienso que yo lo enfocaría como en 3 puntos. Veo que el país vive gran porcentaje de las remesas y no he visto que estén haciendo programas para remesas inteligentes. Remesas inteligentes quisiera decir cómo la gente que le está llegando ese dinero que viene de Estados Unidos la invertiría en una cosa diferente a simplemente gastarla y hacerla más productiva. Y esas remesas serían más inteligentes y menos productivas. Por segundo, definitivamente este gobierno yo lo veo, ajeno que sea de izquierda, sea de derecha o sea demarcado por otras ideologías, es que no están teniendo ideas disruptivas. Ideas disruptivas son teorías donde hacen cosas que no han hecho o no la van a hacer de la misma forma que la han venido a hacer. Entonces va a generar cambios en la cultura ciudadana, donde el país empieza a mirar cambios definitivos, positivos y que finalmente van a generar un mayor disminución de la brecha de pobreza. Y por último, si hay una fuga de capital interno, es decir, es un hecho que la solución creativa podría estar en cómo los grandes recursos económicos ya se fueron del Salvador y tratar de retornarlos sería uno de los puntos a manejar, en que esos capitales de los grandes poderes económicos vuelvan otra vez a El Salvador, y eso volvería a mover un motor diferente, porque gracias a Dios por la dolarización yo veo que tienen un punto de oportunidad bastante grande. Bueno, muchas gracias. Pues creo que este es un tema un poco delicado que no se habla mucho aquí, y gracias por darnos su punto de vista. Dale, muchas gracias a ti. Bueno. Bueno, aquí nos encontramos con Roberto Valdés y Morena de Valdés, en la cual les vamos a hacer una entrevista sobre la temática de la desigualdad social que está viviendo nuestro país, El Salvador. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál es su punto de vista crítico sobre la desigualdad social y económica que vive el país? Desigualdad social, política y económica que ha vivido este país se remonta desde el siglo antepasado. Siempre ha existido esas desigualdades económicas y sociales como consecuencia o producto de políticas adecuadas que combatan la pobreza, que combatan la educación. Ha sido un país que prácticamente nunca ha tenido unas buenas políticas sobre el combate de la pobreza. Podríamos decir eso. Nunca han habido gobiernos que se interesen por mejorar las condiciones económicas y sociales de este país. En los últimos 2 periodos, en el anterior y en este, pues se ha visto un poco más de interés en combatir la pobreza, la educación y las desigualdades sociales.
creo que vamos por buen camino todavía. Creo que las cosas pueden cambiar si hay continuidad de los gobiernos, sea de izquierda o sea de derecha, sobre políticas que sean orientadas a mejorar las condiciones económicas y sociales de este país, de nuestro pueblo. La siguiente pregunta sería, ¿cuál cree que sea una de las principales causas por la cual exista la desigualdad social? Falta de educación, falta de desarrollo, falta de salud y más que todo una buena educación, fuentes de trabajo y desarrollo de este país y más interés de la empresa privada en invertir en este país. Y aquí es de ponerlos todos juntos a trabajar para echar adelante nuestro país. Somos los únicos, pero si nos unimos todos, tanto las fuerzas económicas de todos los niveles, interés de todos y no polarización. La polarización política es una de las principales causas del atraso de nuestro país. Sí. Bueno, y la última pregunta sería, ¿cuál cree que sea una solución creativa para disminuir la pobreza? Abriendo más fuentes de trabajo, ¿verdad? Sí. Pensar siempre en que haya una mejor educación, una mejor salud en nuestro país y que haya trabajo para poder seguir adelante y que lo que es esa gran diferencia económica que hay, ¿verdad? De los pobres con los ricos, que la verdad es que ya... Sí. Bueno, entonces, solo sería eso entonces. Muchas gracias. Bueno.